El correr del tiempo siempre ha dejado a su paso lugares enigmáticos que despiertan curiosidad entre nosotros. Civilizaciones perdidas, vestigios de culturas y pueblos en donde ya nadie habita. Hoy, traigo para ustedes la primera parte de una exploración que, para ser sincero, me dejó con muchas preguntas. Esta exploración no urbana, sino rural, la he llevado a cabo en el estado de Yucatán, viajando desde Guadalajara, Jalisco hasta la Ciudad Blanca, Mérida. Me apoyé de 2 contactos en dicha ciudad para lograr llegar hasta este pueblo fantasma. Fue así que, en compañía de los hermanos Sánchez Escamilla, Armando y Jorge, me condujeron hasta el lugar en cuestión. Sin embargo, lo que estábamos por presenciar, jamás lo imaginamos. Yo soy el documentalista y esto es Misne Baalam, la cola del jaguar, el pueblo fantasma maldito. ¿Qué es eso? Lista. Nadie sabe con exactitud el motivo por el cual este pueblo quedó en el olvido, pero de acuerdo a la leyenda, todo fue debido a las constantes apariciones de fantasmas en la zona. Se habla, por ejemplo, de un niño llamado Julián. En algunas versiones este niño es asesinado. En otras muere accidentalmente y en algunas más se cuenta que incluso se trató de un suicidio. Pues vamos llegando aquí a Misne Baalam o Misne Baalam, dependiendo de quien lo escuche, quien lo diga, quien lo hable. Es un pueblo fantasma que se lo ha ido tragando la vegetación. Allí hay una casa, pero no. Allá hay otra casa. No se ve nada. Literalmente es un pueblo tragado por la selva. Viene conmigo Armando, que está siendo mi guía. Vamos a ver qué descubrimos. ¿Qué viene siendo esto, Armando? Este es un pozo. Es lo que le llaman un brocal artesanal. ¿Brocal? Sí, esta región servía para extraer agua para todo lo que se ocupara, ¿no? Las necesidades básicas, y más antiguamente también se ocupaba como el equivalente de refrigerador, porque el agua ahí abajo es fría. Y ahí servía para helar algunos artículos, así lo requerían. Esta venía siendo la iglesia, ¿no? Armando. Esa era la capilla del pueblo. Según se dice, por aquí cerca pereció un niño. Una versión cuenta que se suicidó porque fue ultrajado, otra versión menciona que fue asesinado, y según cuentan pues los que han tenido la experiencia, que si llega a aparecer el fantasma de este niño ocasionalmente por la zona. Esta era una iglesia. Aquí vemos como hasta vegetación en la parte de lo que vendría siendo el techo de esta iglesia. Ay. Esta sería la cruz de la iglesia. No, ¿verdad?
No, No creo. Pero esto sí, definitivamente fue el altar. esto era el altar. Obviamente pues ha habido vandalismo y ese tipo de cosas que pues han echado a perder de cierta forma el aire de misticismo que tiene. ¿Eso que se oye? ¿Son murciélagos? Deben ser golondrinas, murciélagos, todavía un poco más para que empiecen a salir. Más noche. Sí. Esta vendría siendo como la parte lateral de la iglesia. Vemos cómo estaba construida la iglesia De con mampostería. mampostería. Aquí debió haber tenido una especie de banquitas en donde se sentaba la gente, ¿no? Después de misa. No sé, me imagino gente caminando por el pueblo por allá. Muchas cosas. Definitivamente como un pequeño atrio, Sí. que es característico de casi todas las iglesias, excepto la de Izamal. Vemos gente por allá, mira, vienen a pasear, a ver, a conocer el pueblo. ¿Ha pasado algo aquí, Armando? Algo paranormal, algo que tú digas, aquí sucedió tal cosa, aparte, pues nos contabas lo del niño, ¿no? Así es la cuestión del niño que se aparece. Fuera de ello, no hace mucho, el año pasado, 2018, hubo un pequeño grupo de jóvenes que vinieron a acampar aquí, precisamente atraídos por la cuestión que se menciona de lo paranormal. Ellos mencionaron que todo era como muy particular, nada fuera del lugar, pero cuando se procedieron a descansar en una casa de campaña, como a la medianoche, 1 de la madrugada, cuentan que fueron arrastrados más o menos 100 metros y no había nadie. Pero ellos estaban dentro de la casa de campaña Sí, ya dispuestos para dormir. y los arrastraron. Así es, con todo en la casa de campaña. Esto... ¿Sí oyeron? Pueden ser lagartijas, ¿no? O aluches. Aluches. ¿Esto vendría siendo una casa? Quizás. Sí, así es. Ve nada más cómo está todo. Está el murciélago, salió el primero. Ya vio murciélago, ¿no? Así es. Wow. Era una paloma. Sí. Les juro que aquí los mosquitos abundan. Son las... ¿Qué hora es, Armando? Ocho. 8 de la noche. Son las 8 de la noche. A ver, déjame veo por acá un poco. Otras de las historias cuentan que en la iglesia de este lugar se aparece un sacerdote o monje cuyas vestimentas son oscuras y se le ha visto subiendo a la parte alta de la iglesia para luego hacer ademanes y lanzarse al suelo, en donde súbitamente desaparece. Como aquí era una especie de banquetita, como de piletita para el árbol. Pero como quizá la gente se sentaba ahí, ¿no? En su época de esplendor de este pueblo.
esa es una... Existen muchas interrogantes rodeando la historia de este sitio. Por ejemplo, el significado de la palabra Misne Balam tampoco es claro. Algunos dicen que significa cola de jaguar, otros cola de gato. No obstante, durante mi investigación descubrí que también puede tener diferentes significados si separamos la palabra maya Misne Balam en 3 partes. De esta forma, obtendremos una tripleta de palabras cuyo significado despertó mi interés. Verán, Mis significa felino. Neg o Nek significa cola o semilla. Baalam significa guardián protector o jaguar. ¿Qué es eso? ¿Alguien se quedará a dormir aquí? No creo. Está bastante retirado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son fetos o qué es? Parecen fetos. No, son como patas de gallina. Patitas ahí, sí. ¿Se atreven a agarrarlo? Ten, ya está grabando. Tómala. Son pezuñas de res, ajo, patas de pollo. Y hongos, o sea, tiene hongos, todo esto son hongos. ¿Sí está bien enfocado? No, le falta un poco más de definición. Aquí hay un arito. Ahí está, ahí. ¿Ahí? Sí. Sí, son pezuñas, ajo y eso blanco que se ve, todo esto blanco, es moho, que son hongos que han salido dentro. No sé qué coño, de qué se trate. No sé qué sea, para qué sea. Está raro. No pensaba salir en este video así, pero mira, ¿crees que esto sea como un acto? Mira, acerca, ¿ya ves? ¿Cuál es ¿Ya el supiste enfoque? dónde se enfoca? No lo vi. Ah, ya lo vi. No, mira, no. Aquí hay un arito, aquí. No dejes de filmar. Déjate, voy a enseñar, no vamos a dejar de filmar. Ah, lo vi. Aquí, este es un Ah, la arito. lente, ok. No hay que dejar de filmar en ningún momento. Esto es como un pentagrama, ¿ya viste? Como que quisieron hacer algo. Les faltó sellarlo, les faltó cerrarlo y colocar otros símbolos. No, esto es algo, no está terminado, Esto es algo que no está terminado. O se suspendió lo que trataban de hacer aquí, que se ve muy acelerado, o simplemente es una broma de alguien que trató de hacer algo así, ¿no? Lo cual se me hace una falta de respeto, pues, para las creencias de ciertas personas y todo eso. Pero aquí trataron de hacer algo. Mira, aquí también hay unas marcas. Está raro, discúlpenme, no pensaba salir en el video, pero no creí que nos fuéramos a encontrar con este envase. Piernas de pollo, pezuñas de res y ajo. Si alguien sabe para qué es esto, está haciendo un calor infernal aquí
Misne Balam. Wow. ¿Qué más podrá haber aquí? Esto es una cruz original, ¿no? Es una cruz que es de metal. ¿Quién sabe dónde iría? ¿Qué hay aquí? Son antorchas. Estas son antorchas. Buena gasolina. Creo que no sé si puedas captar la luna, cómo se ve desde aquí. Armando. Sí. Mira cómo se ve. Se ve impresionante desde aquí. Debió haber sido algo muy bonito este pueblo, la verdad, a pesar de lo que hemos visto, ¿no? Pero, bueno, pues vamos. Ya Armando se convirtió en mi camarógrafo, documentalista en short, exploración rural, ¿vale? Esto no es urbana, porque no estamos en una ciudad. Esto es una exploración rural en un pueblo fantasma, ¿ya? Correcto. Hombre, que después de haber visto eso del cuarto anterior, yo me persigno para entrar a este. Oh, muy bien. Sí, ahí se ven. Huele a guano. De hecho, acaba de caer guano y ahí hay un murciélago. ¿Lo vieron? Sí. Sí. ¿Un agujero? Mira. Oh, damn. Lo voy a destapar, chicos. ¿Están de acuerdo? Ok, correcto. ¿Están listos? Sí. Ahí está la puerta, ¿vale? ¿Qué mierda? Es un pozo. ¿Es una fosa séptica? No creo, más bien es un pozo, un cuerpo de agua. Enfócale un poquito para adentro, a ver. Hay que enfocar, sí, ándale, más o menos. Espera, deja rojo algo, Déjame usar algo, piedra o algo, para arrojarlo. Va, una piedra. ¿Qué mierda fue eso? Va, corcholata. Otra piedra. Parece solo un pozo. Voy a volver a tapar. Ok. Oye, pero si me he venido con ropa para salir precisamente como algo presentando el video, me muero del calor, O sea, literalmente es un calor el que se siente muy, muy denso. Sí, así es. Lo que pasa es que aquí el clima tiene alta humedad, es bochornoso. Esta era una entrada y está tapada, Era una entrada. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes qué es, Armando? Pareciera
como un moho, pero también podría ser una tela que alguien impregnó ahí. Esto era una especie de cocina, ¿eh? Algo así. Esto debió haber sido una cocina. Hay gente que dice que se ha practicado el satanismo aquí, En algunos lugares sí. pero no he visto yo marcas de nada satánico. Eso no es satánico, eso es oriental. No ha habido nada satánico cierta, así bien. Es un patio. Este puto patio da miedo. Todavía no es medianoche. Como que escucho unos pasos. No, parece que por acá ya no. Es más bien como patio, ¿no? Sí. Sí, eso parece. Pero, ¿sabes? Aquí hay un cuarto. Aquí hay un cuarto. ¿Qué hay dentro de ese cuarto? Está tapado. Esta era la entrada. Esta era la entrada a ese cuarto. ¿Qué hay? ¿Por qué lo taparon? ¿Está raro? Sí, así es. Mira, acá hay una ventana. ¿Son baños? Ok, vale, pásame la cámara. No se ve nada hacia adentro, ¿eh? Ok, ahí déjamelo. No hay mucho acceso, no tenemos mucho acceso. Te paso la cámara, Armando. Sí, se oye como si fuera un avión en el cielo, pero no hay nada en el cielo, ¿eh? Pero es Se oye muy... el viento que me imagino que cruza entre los cuartos. ¿Qué vendría haciendo yo con el casco principal? Ok, la moto está rondando mucho. Pero sí, está buena la foto, así como para... Lo usa para allá, güey, no mames. Si ahí hay unos ojos... Otra foto está enfocando, ¿no? Era un gato, era un gato, era un gato. Sí, en la cámara, yo sí lo veo en la cámara, ¿eh? Es que le tengo... Con la luz de la luna. Sí está muy padre la iluminación. Mira, ahí se ven las luciérnagas. Mira. No hay otro poblado.
es de noche, son como las 9 ya. Allá está la luna. 25 para las 9. Ahí viene un carro. Pasa, ¿no? Ya está grabando, ya nomás para decir. Ahí estoy bien ya. No te enfocas. Enfócame. Ahí. Amigos, una disculpa, la verdad es de que no veníamos preparados para las inclemencias de la misión. Hay demasiados mosquitos, no nos dejan trabajar a gusto. Sí hemos encontrado cosas y creo que es importante que lo hagamos de la siguiente manera. Regresar a la ciudad, a Mérida, tomar las debidas precauciones y sobre todo traer equipo de iluminación. Necesitamos equipo de iluminación. Traigo mi lente más luminoso y seguramente la calidad de imagen no es la óptima, así es que voy a optar por dejar la misión hasta aquí. Voy a subir este video y va a haber Misne Balam parte 2, quizás 3, en donde vamos a traer más equipo, vamos a venir más preparados. Hasta ahora lo que hemos visto se ve muy bien. Quizás más adelante en el pueblo podamos captar vestigios de lo que nos dice la gente, que son actos de satanismo en este pueblo fantasma, ¿vale? De momento los mosquitos me están comiendo a mí y al equipo. Amigos, yo soy el documentalista y esto es Misne Balam. ¿Será acaso que el nombre Misne Balam conlleva un significado más allá de cola de gato? ¿Tendrá todo esto que ver con su misterioso declive? ¿Qué fue lo que realmente pasó en este pueblo?